Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos una vez más a una edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y este es el sillón correspondiente al domingo 20 del tiempo ordinario en el ciclo A. Por lo tanto, continuamos leyendo San Mateo, en este caso el capítulo 15, versículos 21 al 28, el llamado relato de la Cananea. Cananea en Mateo, y es el mismo relato. En la fuente de donde él lo tomó, que es de Marcos, es el relato de la Sirofenicia. Es un relato de tradición doble, solamente está en Marcos y Mateo, San Lucas no lo trae, Juan desde luego tampoco, pero tiene una curiosidad, que es un relato que aunque originalmente lo contó San Marcos, ya sabemos que San Mateo toma de San Marcos y reelabora un poquito. Pero aquí reelaboró profundamente, prácticamente se puede decir que sacó un nuevo relato, un acento nuevo y distinto de lo que Marcos había, a partir por supuesto del mismo acontecimiento, de la misma historia, pero se enfocó en un ángulo distinto y logró un relato que lo voy a calificar con 3 palabras. Es un relato difícil, la verdad que sí. Es un relato profundo, ya veremos que a lo que apunta es algo que tendremos que desentrañar cuidadosamente, y es un relato muy bien escrito. Bien, ¿de qué nos habla? Nos dice que Jesús va camino de Tiro y Sidón quedan afuera de la Tierra Santa. La forma de decir Tiro y Sidón es muy bíblica, en realidad posiblemente fuera hacia Tiro, que es más cerca de donde es el ámbito que se movía Jesús por Galilea, ¿no? Sidón queda mucho más al norte, pero bueno, bíblicamente se suelen poner juntas, Tiro y Sidón, como cuando nosotros decimos Sodoma y Gomorra, no pensamos si están cerca o están lejos. Entonces, bueno, nos dice que Jesús se va a retirar luego de una disputa hacia la región de Tiro y Sidón, es decir, que va a salir de Tierra Santa. San Mateo no nos aclara si llega a salir. Suponemos que sí, pero por el relato de San Marcos, San Mateo no lo aclara. Y nos dice él que le sale al encuentro una cananea, es decir, una pagana de esa región. En realidad, cananeo es un gentilicio que no se usaba para la gente de esa región, es un gentilicio anticuado, es un arcaísmo. La gente de esa región se llamaría como la llama San Marcos, una Sirofenicia. Pero, bueno, San Mateo optó por cambiar el gentilicio y usar un gentilicio completamente arcaico y en desuso, por un motivo, bueno, habrá que explicar por qué uno cree que ha hecho ese cambio, ¿no? Si él lo tenía bien puesto, estaba muy bien en San Marcos, que hablaba de la Sirofenicia. Más o menos imagínense que yo para referirme, estoy contando algo y para referirme que vino un español, digo vino un íbero. Sí, correcto sería, y entenderme entenderían, pero no es un gentilicio que utilicemos. Bueno, algo así es lo que hace San Mateo cuando cambia Sirofenicia por Cananea. Se le acerca a esta mujer gritando, pidiéndole a Jesús y dirigiéndose a él con el título preferido de San Mateo, que es Hijo de David. Y con lo cual San Mateo nos está guiñando un ojo, nos está diciendo atención a este personaje, porque este personaje ha entendido al Jesús que yo estoy presentando. Entonces se dirige a él con esa invocación, Hijo de David, ten piedad de mí, bueno, de mi hija que está endemoniada, cúrala, y bueno, y va gritando ahí. Y los discípulos, bueno, él no le responde nada, dice el texto griego, no dijo palabra, y los discípulos le dicen a Jesús que en realidad lo que le dicen es bastante duro, bastante cortante. La traducción litúrgica lo ha suavizado un poquitito. Yo no sé por qué a veces la traducción litúrgica suaviza quizás para no causar escándalo, pero es una estrategia a muy corto plazo, porque el texto bíblico es el texto bíblico, está ahí. Uno va a casa y abre la Biblia de casa y no dice lo mismo aquí. Aquí en la versión litúrgica dice: entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiende la que viene detrás gritando.
Y yo sé que eso da lugar en las homilías a que se hable de la intercesión de los apóstoles, pero la realidad es que no dice atiéndela, dice despáchala, sácatela de encima. Usa un verbo que es de rechazo, no de aceptación. También hay que reconocer que la versión litúrgica latina utiliza el verbo correcto. Dimite, evítala. Eso es lo que está diciendo. Puede ser que despacharla pueda implicar hacer lo que pide así se calla, pero no lo hacen por interceder ni porque son buenos, lo hacen porque les está molestando. Y Jesús, uno esperaría que ahí Jesús saque la bondad del Jesús de Sefirelli y les diga, no, no digan eso muchachos, ahora la atenderé. No, Jesús les da un fundamento teológico para lo que ellos están diciendo. Ellos no quieren que la atienda o quieren que se la saque de encima porque es molesta. Y Jesús les da el fundamento teológico de eso. Bueno, la vamos a sacar de encima, pero no porque es molesta, sino porque yo he sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no la voy a atender porque no le toca. Fundamento teológico. Como ven, la apuesta sube. Todavía se hace más complicado. Bueno, la mujer insiste y Jesús pasa a dirigirse a ella y con una frase verdaderamente cortante. Jesús era un predicador de provincia y hablaba como la gente del lugar, es decir, lo que nosotros diríamos al pan pan. No hablaba muy... tenemos varios ejemplos, no sé si serán frases literales de Jesús. Es difícil que en las bodas de Caná, que pertenece al Evangelio de Juan, se recoja una frase tan literal de Jesús, pero bueno, en el texto está como frase de Jesús. ¿Qué tenemos tú y yo que ver con esto? Así de sencillo. O en San Lucas, ¿no? ¿Por qué me buscabais? Estoy en las cosas de mi Padre. Son respuestas cortantes. Bueno, esta es la más cortante de todas. Cuando ella le sigue insistiendo, él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y se acabó la discusión. Es decir, tenemos fundamento teológico. Jesús no puede decidir a dónde va a llevar la salvación. Él la lleva a donde el Padre lo mandó. Porque además toda su defensa es esa. Yo no hablo porque me lo invento, yo hablo porque me mandaron. Esa es su defensa. ¿Sí? Entonces, Jesús lleva la salvación a donde el Padre le indicó. ¿Y dónde le indicó el Padre? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego, además, no se corta y se lo dice a la mujer de una manera que a nosotros nos puede sonar brutal. Posiblemente en el entorno sonaba antipático, pero normal. Así se dirigían. No está bien echar a los perros o a los perrillos el pan de los hijos. Y los perrillos no es una suavización, es simplemente la palabra esta en griego significa el perro doméstico. Entonces no es que sea una suavización, le voy a decir perrillo así no se ofende, no. Utilizó la palabra que se utilizaría. Bueno, en el texto griego, hay que ver cómo lo dijo él en arameo, ¿no? Bueno, pero ahí el relato da un vuelco. Ella repuso, tienes razón. A ver, pensemos, ¿qué se le respondería así? Hoy, por ejemplo, lo cancelaríamos, lo pondríamos en Twitter, le cerrarían la cuenta a Jesús y tendría un coro de gente diciendo cosas contra Jesús porque él le respondió a eso. Pero no, ella le dice, tienes razón, pero también los perros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Y miren qué respuesta. Es decir, que ella, por un lado, asume la metáfora de Jesús como una palabra que le ha sido dicha personalmente a ella. ¿Me has comparado con los perrillos? Pues sí, yo soy perrillo. Pero resulta que al ser perrillo, adquiere una cierta relación con esa mesa de la que estás hablando. Y quiero comer. Y te lo voy a volver a pedir. Cuando dice eso, el relato da un giro rápido y acaba enseguida.
Jesús se admiró de la fe de esta mujer. Qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, y en aquel momento quedó curada su hija. Y todos nos vamos a casa felices y contentos de que él hizo el milagro. Pero en realidad, esto que ocurrió a lo último nos tendría que dejar con la boca abierta. Porque ¿cómo? ¿No era que él no podía hacer lo que el Padre no le mandó? ¿No era que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y ahora resulta que porque le cae bien la mujer, entonces sí podía hacerlo. ¿Cómo es esto? El final es mucho más inquietante que todo lo demás, ¿eh? A mí no me deja nada tranquilo. Que resulta que o no era tan así, o hay algo ahí que se nos está escapando. Porque acá hay un cambio en la voluntad de Jesús, un cambio que ocurre repentinamente. Los padres de la Iglesia dicen, esto es un anticipo de la evangelización de los gentiles. Y sí, es verdad. Resulta que ese Jesús enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel puede en determinado momento cambiar de planes. ¿Cómo es esto? Para más abundar, viene el significado, por lo menos la hipótesis de por qué San Mateo cambió el gentilicio correcto, sirofenicia, por el gentilicio arcaico cananea. Cananeo, como les digo, desde el punto de vista realista es un gentilicio arcaico. Pero desde el punto de vista de la escritura, es un nombre que de por sí la sitúa a esta mujer en la periferia más periférica. O sea, en los márgenes más alejados posibles del plan de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se quiere decir un pueblo al cual no hay que dirigirle ni la palabra, son los cananeos, porque te van a llevar atrás de los falsos dioses. No te juntes con las mujeres cananeas. Esa es la advertencia que Dios le hace a su pueblo. No se te ocurra juntarte con las mujeres cananeas. Los cananeos representan, para cualquier escucha de aquella época, representan lo lejano de Dios, lo más alejado posible. Entonces fíjense que la frase de Jesús adquiere mucha fuerza. He sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, precisamente a lo contrario de esta mujer. No ya que ella no entra dentro de los límites, sino que está completamente afuera. Ahora bien, me gustaría pensar desde aquí esto que llamamos el plan de Dios. Una locución teológica que usamos mucho. Se nos muere alguien, nos viene a molestar a alguien con que está deprimido porque se le murió. Bueno, pero tienes que entenderlo, es el plan de Dios. Todos tenemos un día fijado por Dios y es el plan de Dios. Y nos sacamos de encima rápido a todos con el plan de Dios. A veces el plan de Dios puede ser una noción incluso hasta opresiva, ¿no? No sé, estudiaste teología, pero de repente decidiste que te gustaba la aeronáutica. ¿Y cómo vas a ser infiel a la vocación que te dio Dios y te vas a dedicar? El plan de Dios, ¿no? El plan de Dios viene a ser una especie de lista en donde Dios escribió todo lo que nos tiene que pasar. El 16 de agosto a ver, le va a doler la rodilla, eso lo escribió para todos los días. Pero bueno, el 16 le va a doler la rodilla y el 17, cuidado, pensamos así el plan de Dios. Entonces, claro, si lo pensamos así, esto que hace Jesús al final es una arbitrariedad. Será muy lindo que la cure a la hija de la cananea, pero es una arbitrariedad. Porque si resulta que el plan de Dios consistía en que él tenía que llevar la salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces cuando él es bueno, es infiel al plan de Dios. Cuidado con eso, ¿eh? El relato nos pone ante una decisión. Bien, y si pensamos el plan de Dios desde la práctica de Jesús, fíjense, cuando Jesús habla de la oración, una de las cosas que más dice de la oración es que insistamos. Que si el amigo no te da el pan por ser amigo, te lo va a dar por ser pesado. Que si el juez no hace justicia a la viuda por ser juez, lo va a hacer porque ella es pesada. Que insistamos. Hay que orar y muchas veces por lo mismo.
como hace esta mujer, ven que pide muchas veces y tuerce el plan de Dios. Entonces resulta que el plan de Dios no es una arquitectura cerrada. El plan de Dios no es el libro donde está escrito qué le va a doler a Abel el 16 de agosto. El plan de Dios es posiblemente un mal nombre. No sé si es el mejor nombre que tenemos para esto, Posiblemente es un mal nombre, o por lo menos es el nombre que usamos para una voluntad férrea de salvación que Dios tiene respecto de nosotros, que se une a los acontecimientos que nosotros mismos vamos provocando, a las puertas que nosotros mismos vamos abriendo. Un refrán popular, ¿no?, que dice que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Bueno, pues no siempre es la ventana abierta por Dios. La cananea abrió ella la ventana. Ella es la que forzó el boquete por el cual entra el Emanuel, el Dios con nosotros. Y tal vez se trata de eso la vida de fe, abrir boquetes por los que entre Dios. Y el plan de Dios consiste en eso, en la apertura de gracia que hace que, si se abre el boquete, la gracia entra. Pero hay que ocuparse de abrir el boquete, claro. Desde luego, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que no puede haber una arquitectura cerrada del plan de Dios, que no puede estar prefijado. Porque un Dios que creó a un hombre libre no va a crearle al lado un libro en donde esté punto por punto todo lo que va a hacer ese hombre, porque entonces ya no creó un hombre libre. Evidentemente, el plan de Dios cuenta con la libertad del hombre y es sinuoso como el camino del desierto, como el camino del éxodo. Se va moviendo en función de las fichas que mueve el hombre. Así que cuando la cananea insiste a tiempo y a destiempo, realmente abre un boquete. Y eso es lo que le está diciendo también San Mateo a su comunidad. Su comunidad es una comunidad judeocristiana que está dudando. Nos tuvimos que abrir a los gentiles. Tuvimos que romper con nuestro pasado judeocristiano y abrirnos a los paganos. Y llevar el bautismo a los que ni siquiera eran judíos. ¿Estará bien lo que estamos haciendo? Y San Mateo, a través de este relato, San Mateo en esa anécdota que pesca en San Marcos, descubre un fondo que lo reelabora y lo expone. Sí, efectivamente, porque en eso consiste el plan de Dios. El plan de Dios no consiste en que vamos a hacer mecánicamente cosas. El plan de Dios consiste en que va a dialogar con nosotros y su gracia va a ser el ámbito en el cual ocurre ese diálogo. Y siempre podemos contar con que su gracia está allí, pero no está a la mano, Hay que abrir ese boquete, abrir esa ventana. Se cerró esta puerta, abrir esa ventana. Y esa es la parte que nos toca. Cuando uno escudriña las promesas del Antiguo Testamento, nosotros hablamos de las promesas de Dios para con el hombre. Y claro, pensamos la absolutez de las promesas de Dios desde nuestra propia dimensión chiquitita de lo que es algo absoluto, ¿no? Entonces leemos, por ejemplo, las promesas a David, ¿no? Yo te daré un trono permanente, un solio duradero como el cielo, y si tus hijos violan mi alianza, no importa, mira, yo los voy a castigar y les voy a romper la espalda, pero no les retiraré mi favor. Y después resulta que viene el exilio, después resulta que viene la destrucción de Samaria, un pueblo de 12 tribus se transforma en un pueblo de 1 tribu y media, después en un pueblo de ninguna, porque con Babilonia, cuando arrasa con todo, se acabó. Y cuando Roma arrasó con todo, se acabó todavía peor. Entonces, ven, la promesa a David no es en términos humanos, es en una dimensión de plan de Dios que tiene que ver con el obrar del hombre. Por supuesto que se mantiene esa promesa, pero adquiere nuevas formas, acorde con cómo el hombre se va moviendo. Lo interesante es cómo en esa promesa estaba ya incluida la entrada del Emanuel, del Dios con nosotros, no solo a Israel, sino a todos los gentiles. Y esa es la belleza de lectura que tenemos como primera, Isaías 55, cuando
Dios promete a través de su profeta que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y uno, claro, en el horizonte de Isaías piensa, ¿cómo va a ocurrir esto? Si la promesa sigue siendo algo local, sigue siendo las ovejas de la casa de Israel. ¿Cómo puede llegar a ocurrir esto? Bueno, ven cómo va ocurriendo a través de intrincados caminos donde la libertad del hombre no queda anulada, al contrario, es la que va decidiendo esos caminos de Dios. Y lo seguimos decidiendo hoy, Lo seguimos decidiendo hoy. Seguimos abriendo boquetes a la entrada de la gracia en el mundo. Esa es la tarea nuestra de los cristianos, abrir esos boquetes y descubrir los lugares de gracia, los lugares por donde está ocurriendo esa entrada de Dios en el mundo. Bueno, muy bien. La antífona del Salmo resume todo esto. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Esa es la voluntad de Dios sobre el hombre. No imponer un libro donde está todo escrito, sino que todos los pueblos vayan sumándose, cada uno por sus caminos, vayan sumándose a esa casa de oración que tiene que ser y tiene que llegar a ser casa de oración para todos los pueblos. Bellísima también la segunda lectura, la de Carta a los Romanos. Venimos leyendo Carta a los Romanos todos estos domingos, pero precisamente hoy converge en esta cuestión de los judíos y los gentiles, por otro camino, porque San Pablo está haciendo su propia reflexión, pero converge en esta misma temática. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene con las lecturas del domingo 21 del tiempo ordinario.